La novela de hoy es A un latido de la gloria, una historia que nos recuerda que los sueños pueden llevarnos lejos, pero el corazón siempre sabe el camino de regreso. Hoy conocerás la vida de Emilio Garza, un corredor que empezó con el rugido de los motores callejeros y terminó conquistando las pistas del mundo. Un hombre que lo tuvo todo, la fama, la velocidad, la victoria, pero que descubrió que el verdadero triunfo no estaba en los trofeos, sino en las manos que lo esperaban al volver. Una historia de amor, de lucha, de pérdida y redención, donde el destino acelera, el peligro acecha y el amor es la única curva que nunca se olvida. Ponte cómodo, respira hondo y déjate llevar por esta historia que late con fuerza, porque estás a punto de escuchar A un latido de la gloria. Capítulo 1. Asfalto, polvo y una promesa con ojos de ámbar. La ciudad amanecía con la garganta llena de motores. A esa hora la luz se quedaba colgada en los puentes como una cinta pálida y el viento traía un olor a gasolina que quemaba los pulmones igual que el primer trago de café. Él venía de ganar por medio capó un corredor clandestino que serpenteaba desde los silos abandonados hasta la avenida junto al río. Había empezado siendo un juego y se convirtió en oficio. La gente de la noche aprendió su nombre como se aprende una oración breve que salva: Emilio. Tenía manos de mecánico viejo a pesar de los veintitantos, una concentración que borraba el ruido del mundo cuando el velocímetro trepaba, y la costumbre, heredada de su padre, de santiguarse antes de meter cuarta. Esa mañana, con los dedos vibrando todavía por el temblor noble del volante, tomó el camino largo de regreso. El asfalto daba paso a una carretera de terrones. Los eucaliptos peinaban el cielo con hojas ceniza y la vida parecía bajar un cambio. Al costado, una cerca de alambre coronaba un llano con olor a heno húmedo y estiércol limpio. Un cartel pintado a mano, torcido, lo detuvo. Se venden cachorros. Paró sin pensarlo. No era un hombre de impulsos desordenados. Más bien obedecía a esas corazonadas que nacen silenciosas y de pronto deciden el rumbo. La granja lo recibió con gallinas que corrían como notas sueltas y un perro viejo que apenas movió la cola. De un cajón de madera, tibio por la paja, asomaban bultitos redondos. Había uno que no ladraba, que simplemente lo miró con una seriedad de criatura antigua. Ojos de ámbar, orejas enormes para su cabeza mínima, una mancha blanca sobre el hocico negro como un golpe de pincel. Emilio lo tomó en brazos y el cachorro apoyó la patita en su pecho como si sellara un pacto. «Ese es raro», dijo el granjero limpiándose las manos en el pantalón. «No pelea por la leche. Espera. Mira, parece gente». «Se llama Fran», respondió Emilio sin preguntar nada más. El camino de vuelta al barrio fue el primero de muchos viajes compartidos. Fran dormía sobre la sudadera del copiloto y se despertaba cuando la aguja pasaba de los 100, como si el zumbido le contara historias. Emilio vivía en un cuarto sobre el taller de don Esteban, a 2 cuadras del mercado municipal. La escalera olía a aceite y a caldo, y de noche, cuando cerraba todo, el barrio se quedaba con un silencio de plato lavado y mesa recogida. Allí acomodó a Fran en una caja forrada con una cobija vieja y un reloj análogo que hacía tic-tac, truco que le había enseñado su madre, para que crean que todavía oyen el latido de la madre, decía ella cuando rescataba gatitos del techo. Por las mañanas trabajaba como repartidor de la tiendita de Doña Meche. Mandaditos Garza, ponía en la gorra descolorida. Entre bolsas de pan dulce y garrafones, conocía cada puerta, cada timbre, cada abuela que pedía fiado nomás por hoy. Fran lo seguía a todos lados. Aprendió a esperar junto a la moto, sentado sobre las patas traseras con la dignidad de un santo chico. Cuando Emilio regresaba, el perro lo recibía con esa fiesta insensata que solo los perros conocen. Una celebración por el simple hecho de volver. Así la vida encontró, sin hacer ruido, su equilibrio. Por las tardes, Emilio bajaba al taller y le metía mano al coche.
un sedán viejo que había ido afinando como se afina un instrumento heredado. Filtro, bujías, respiración del motor, relámpagos de cromado en los bordes, un ronroneo limpio que respondía como un músculo entrenado. Por las noches corría, no siempre, no como antes, solo cuando la urgencia de sentir el mundo comprimido en una recta se hacía insoportable. A veces ganaba dinero, a veces ganaba silencio, a veces ganaba el recuerdo de su padre en la banqueta diciéndole: velocidad no es prisa, velocidad es claridad. Una tarde de viento caliente y papeles corriendo por la banqueta, entró a la tiendita alguien a quien el barrio no conocía. Ella pidió 2 botellas de agua y una bolsa de mandarinas. Tenía el cabello recogido en una trenza sencilla y una blusa de algodón que olía a jabón, a ropa tendida al sol. Cuando se agachó para acariciar a Fran, el perro hizo algo que no hacía con nadie. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en su palma como si descansara una pena. «Te hiciste amigo del jefe», dijo Emilio sonriendo. «Eso no se le concede a cualquiera». «No soy cualquiera», contestó ella con esa mezcla de timidez y humor que desarma. «Soy Alicia». El nombre se le quedó al barrio como una palabra que necesitaba. Volvió al día siguiente por pan, luego por un encargo de café molido, después por nada solo a devolver un saludo que se fue volviendo costumbre. Alicia trabajaba en una biblioteca pequeña a 4 calles, un cuarto con ventanas altas, mesas gastadas y una lámpara verde como de película antigua. Por las tardes, ella cerraba a las 6 y caminaba hacia la tiendita con un paso sin prisa. A veces se sentaban en la banqueta, Fran entre los dos, y hablaban del calor, de los vecinos, de la facilidad con que a las jacarandas se les caía la paciencia en mayo. Emilio aprendió, viéndola, la música de las cosas simples. Alicia enseñaba a leer a un par de niños que llegaban con los cuadernos arrugados y las rodillas raspadas. Recomendaba novelas a señoras que querían volver a sentir algo que la vida les había escondido entre los cajones. Tenía una manera de escuchar que no parecía de este siglo. Cuando él hablaba de motores, ella no fingía interés. Preguntaba lo justo, ponía atención en lo serio, celebraba lo concreto. Todos sueñan con correr, dijo un día, pero casi nadie sabe escuchar al coche o al corazón. El barrio los adoptó como se adoptan las cosas que hacen bien. Doña Meche hacía bromas torpes. «Ya den fecha», decía cada vez que los veía sentados en la banqueta. Don Esteban, menos mitotero, le guiñaba a Emilio cuando Alicia se iba. «Esa muchacha te baja las revoluciones, mijo, y a tiempo». Los corredores de la noche no entendían bien la ausencia de Emilio de ciertos fines de semana. Su lugar lo ocupaban otros, muchachos con más arrojo que cerebro, autos con luces azules y música alta que parecía pedir accidentes. «Te ablandaste», le dijo uno, con esa crueldad fácil de los que no han visto caer a nadie en serio. Emilio no corrigió. Aprendió, desde chico, que la hombría se prueba en lo que uno no necesita explicar. Un domingo que olía a sopa de fideo y a misa recién salida, Alicia no llegó a la hora acostumbrada. Emilio terminó los mandados de la mañana, dejó a Fran con una tortilla húmeda y caminó hasta la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Alicia estaba sentada con el codo sobre la mesa y la trenza deshecha, mirando un punto que no existía. Tenía los ojos rojos como camino de terracería. «¿Te pasó algo?» «No sé decirlo todavía», respondió. «A veces el cuerpo se cansa sin avisar». «Y yo me cansé». No preguntó más. Le preparó un café con la cafetera idiota que había en la esquina y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Fran se acomodó junto a sus pies, guardián sin uniforme. Cuando por fin Alicia habló, fue como si soltara una tela que había tenido apretada en el puño. Contó de un padre que se había ido a la costa y de una madre que hacía milagros con un sueldo de lavandería. Habló de una niña que soñaba con bibliotecas y no con escaparates, de la primera vez que se enamoró y de la primera vez que el corazón le dijo no en voz muy baja. No dijo «ayúdame»,
No dijo quédate, pero el cuarto quedó lleno de una petición que no sabía pronunciarse. Desde ese día, Emilio dejó las carreras salvo por alguna ocasional que pagara el mes cuando la tiendita flojeaba. Cambió la adrenalina por la disciplina. Ajustar, aceitar, enseñar a 2 muchachos del barrio a escuchar el motor. Les obligó a usar casco aunque lo tildaran de señor. En las noches, cuando el barrio se apagaba, subía a su cuarto. Ponía a Fran el tazón de agua fresca y se tendía boca arriba a pensar en líneas, las del circuito clandestino que conocía mejor que las arrugas de su palma. Las líneas de otra pista, lejana, que a veces no se atrevía a nombrar en voz alta. La Fórmula 1. No era un sueño hueco. Era un mapa profundo. Había visto videos hasta el amanecer, estudiado cambios de neumáticos como si fueran coreografías, sentido en el estómago esa hambre limpia que no es vanidad, sino oficio llamado por su nombre. Entonces ocurrió el verano de luz amarilla. La vida, caprichosa y a veces generosa, les puso en la mesa un pan nuevo. Alicia le mostró una prueba con las 2 rayitas tímidas de quien llega a quedarse. Se rieron sin ruido y lloraron sin estridencia. El barrio lo supo sin chisme, por la manera en que ella caminaba por la calle sosteniendo un secreto con ambas manos, por la forma en que él pulía el coche como si fuera a llevar ahí adentro algo sagrado. Emilio juró doblar los turnos, juró dejar del todo las carreras y se juró, con ese tono que los hombres usan cuando la alegría les da miedo, aprender a preparar papillas. Mientras tanto, Fran dormía con el hocico en la panza de Alicia, como si escuchara los golpes chiquitos de quien ensaya su llegada. Pero no todo fue fotografía quieta. A Alicia le dio una fiebre que no entendía el calendario. Empezó como un cansancio tonto y se volvió un cuarto de hospital, una lámpara blanca, la palabra preeclampsia que suena a metal. Emilio firmó papeles con la mano firme del que tiembla por dentro. El mundo se volvió una sala de espera con olor a cloro y café barato. Puso la frente en la puerta de la capilla del hospital y dijo una oración sin adjetivos. Señor, déjalas. Cuando por fin escuchó el llanto de la niña, fue como si un motor perfecto encendiera a la primera. Alicia salió pálida y hermosa a un tiempo, con la boca seca y los ojos llenos de un agua nueva. La niña, Luz, cabía en su palma como un milagro sin discurso. Vivió. Las 2 vivieron. Y desde entonces el mundo quedó partido en 2. El de antes y este que pedía ser defendido con los dientes. El barrio las recibió a gritos de ternura. Doña Meche regaló leche evaporada por si hace falta. Don Esteban consiguió una cuna que lijó hasta hacer la seda. Y los muchachos que antes corrían sin casco pasaron a hombros a Emilio como si hubiera ganado el campeonato del mundo. Él sonrió sin alardes. Había aprendido que los trofeos verdaderos no se ponen en el aparador. Los meses siguientes fueron de rutina limpia. Madrugadas con biberones, carreras a la farmacia a cualquier hora, el taller convertido en sala cuna, Fran pavoneándose como primer guardaespaldas. Alicia volvió poco a poco a la biblioteca, con horarios pequeños que crecían cuando Luz dormía bajo la lámpara verde en un Moisés improvisado de libros apilados. Emilio manejaba las rutas de reparto con el corazón atado a una cinta de muselina. Pero la ambición, la buena, no se apagó. La historia del muchacho que corría por la noche y el perro que sabía esperar llegó a oídos de un tipo de barba corta que venía de la capital con una camioneta que olía a cuero caro. Se llamaba Arístides León, representante de pilotos en campeonatos regionales. Había pasado por el taller para cambiar una banda y se quedó mirando cómo Emilio probaba el coche con un oído afinado. Le propuso una prueba siendo brutalmente honesto. Te quiero ver en serio con telemetría y sin poesía. Emilio rió. No tenía traje ignífugo ni casco profesional, pero tenía hambre y algo que la gente confunde con suerte. Una fe que no hace ruido. No faltó quien se opusiera con la boca llena de cariño. Ahora no. La niña está chica. ¿Y si no? ¿Y si sí? Alicia lo escuchó sin parpadear,
con la niña dormida en los brazos y le dijo la frase que define a las mujeres que saben: yo te conocí corriendo, no te voy a pedir que dejes de ser. Hazlo bien, vuelve entero, vuelve. El día de la prueba amaneció con frío seco y cielo de vidrio. El circuito quedaba en un llano donde el viento hacía bailar las lonas de los pits. Emilio se enfundó en un mono prestado que le quedaba un poco grande y se ajustó el casco con manos que no temblaban. Los mecánicos de Arístides lo miraron con esa mezcla de escepticismo y curiosidad que se tiene por los que vienen de abajo con los ojos firmes. Alicia se quedó en la grada con una chamarra que olía a casa. Fran, atado junto a ella, no ladró. Respiró hondo como si supiera que su muchacho iba a hacer algo que se queda. Cuando el coche de pruebas tosió y encendió, el mundo se achicó a un zumbido limpio. Emilio salió de pits sin fanfarria. La primera vuelta fue de reconocimiento. Buscó el grip, probó el freno tarde para conocer el mordisco, se dejó morder por la primera curva cerrada y dejó que el cuerpo recordara el compás. En la segunda empezó a estirar marchas, a dejar el cambio donde el motor pedía aire, a sentir el coche debajo como una extensión del torso. En la tercera, cuando el sol pegó de lado y la temperatura del neumático alcanzó el punto exacto, supo que estaba en su lugar. No el de las clandestinas sucias, sino este, que pedía matemática y valor, respeto y descaro. Arístides en el muro dejó de masticar el palillo. La tabla lo decía sin adjetivos, décimas abajo de la referencia, después centésimas. Al final una vuelta con un tiempo que nadie esperaba de un hombre con mono prestado. Al bajarse los dedos de Emilio no sudaban. Miró a Alicia a lo alto. Ella no aplaudió. Hizo algo mayor. Asintió despacio con los ojos brillando como se asiente ante lo inevitable. El primer contrato no prometía glorias ni dinero. Prometía trabajo. Regionales, viajes modestos, comer en termos, aprender con humildad. Emilio firmó con una letra que parecía hecha de vías férreas. El barrio lo despidió con tamales y promesas de rezos. Don Esteban lo abrazó con olor a mezcla y dijo lo único que supo decir en ocasiones así: honra el oficio. Alicia le metió en la mochila una foto de Luz chupándose el puño y una estampita de San Cristóbal. Para el tablero, dijo. Fran giró 2 veces en torno a sus piernas y se sentó serio. Los hombres que aman entienden esos rituales, la despedida sin drama, el encargo silencioso de volver. En el aeropuerto ya no olía a gasolina de barrio, sino a café caro y prisa. Emilio miró por la ventanilla del avión cómo el río se hacía hilo y las jacarandas puntos. No era un salto al vacío, era el primer peldaño de una escalera que había dibujado en secreto. Entre la nube y la certeza pensó en su padre, en las manos de Alicia, en los ojos de Luz como faros que todavía no saben a dónde apuntan pero ya alumbran. Y entonces, como si la vida exigiera equilibrio, recordó un rostro que no miraba con amor. Darío Varela, hijo de un empresario del gremio, piloto desde los 15, sonrisa de anuncio, mirada que no acepta que otro cruce primero la meta. Ya se habían medido en una nocturna de provincia, y Darío salió ofendido por la naturalidad con que Emilio lo rebasó por fuera en la curva larga. La envidia tiene garras invisibles. Las sintió rozarle el cuello como una amenaza con perfume de gasolina fina. Cuando el avión tocó tierra en la capital, Emilio entendió que su historia había cambiado de velocidad. No dejaba atrás al barrio, lo llevaba en el bolsillo. No dejaba a Fran, lo esperaba con Alicia y con Luz, vigilando la puerta como un soldadito. No dejaba la tiendita, seguía allí dando crédito a las viejitas en su nombre. Lo que dejaba era el miedo, y lo que empezaba por fin era la carrera que uno corre contra su propia sombra. Esa noche, en una habitación de hotel con alfombra demasiado suave, llamó a casa. Alicia contestó con voz de hervidor a punto. «Llegaste», dijo sin signos de exclamación, como si hubiera estado escuchando el motor por la línea. Emilio cerró los ojos. Oyó al fondo el golpe rítmico de un chupón contra la mesa.
Luz te manda un puño, bromeó ella. Y Fran está junto a la puerta, plantado. Dice que no se mueve hasta que vuelvas. Mañana es la primera práctica, dijo él. No te preocupes por ganar, contestó Alicia. Ocúpate de correr limpio. Lo demás llega. Después colgó y se quedó mirando el techo, el pulso al galope. Vio como fotografías sucesivas el letrero torcido de "Se venden cachorros", los ojos de ámbar de un cachorro que parecía gente, la banqueta tibia junto a la tiendita, el hospital con olor a cloro, la curva perfecta del circuito, la sombra orgullosa de un rival que vendría por él. Y comprendió que todo lo que amaba, la mujer, la hija, el perro, el barrio, pedía de él la única cosa que un hombre digno debe dar: altura. Fran, a cientos de kilómetros, se acomodó en la alfombra junto a la puerta, el hocico sobre las patas. No ladró, esperó. Porque hay promesas que no se dicen con palabras, se dicen con la fidelidad de un perro, el trabajo de un hombre y el corazón entero puesto en la curva que viene. Capítulo 2. El rugido del destino, el amanecer del circuito, tenía un color metálico, entre el gris del asfalto y el naranja sucio del sol que comenzaba a asomar. El viento olía a caucho nuevo, a combustible y a polvo quemado. Era un olor que no todos soportaban, pero Emilio lo respiraba como si fuera incienso. Había llegado antes que todos, con el casco en la mano y los ojos aún húmedos del sueño. No había dormido más de 3 horas, no por nervios, sino porque no podía dejar de pensar en lo que ese día significaba. Su primera carrera profesional, no una clandestina, no una improvisada en los bordes de la ciudad, sino un circuito real, con jueces, banderas, reglas y un público que había pagado boleto para ver a hombres jugarse el alma por décimas. Los pits eran una orquesta de metales y voces. Los mecánicos iban y venían con llaves inglesas colgando de los cinturones. Los tanques de gasolina resoplaban como bestias, y el aire vibraba con una energía que solo los soñadores conocen. Arístides León, su representante, caminaba de un lado a otro, mirando cronómetros, saludando con esa mezcla de profesionalismo y orgullo de padre. ¿Listo, chamaco?, preguntó ofreciéndole una palmada en el hombro. Siempre, respondió Emilio sin soberbia. Solo verdad. En el bolsillo interior del mono de piloto llevaba algo más valioso que cualquier amuleto: el viejo collar de cuero de Fran, con su nombre grabado en una chapa gastada. Lo había sostenido entre los dedos antes de salir del hotel, recordando el ladrido de su perro y el rostro dormido de su hija. «Córrele, papá», había dicho Luz la noche anterior en un video que Alicia le envió por mensaje. La niña apenas articulaba las palabras, pero su sonrisa bastaba para borrar cualquier miedo. Alicia, detrás de la cámara, había agregado en voz baja: «Te amamos, vuelve a casa entero». Esa frase le retumbaba ahora en el pecho más fuerte que el rugido de todos los motores. El coche asignado para su debut era un chasis rojo con líneas plateadas que reflejaban el sol como cuchillas. No era el mejor del equipo, pero sí el más temperamental, rápido, nervioso y algo impredecible, justo como él. Mientras revisaban presiones y suspensiones, Emilio se quitó los guantes, acarició el volante y murmuró algo que nadie escuchó: «No corras por ganar, corre para no olvidar de dónde vienes». Entonces, entre los ruidos del pit, llegó Darío Varela, camisa abierta, gafas oscuras, sonrisa de quien ha tenido todo sin merecerlo. Su padre financiaba medio equipo y su ego el resto. «Así que aquí está el chico del barrio», dijo, palmeándole el hombro con fingida camaradería. «Veremos si el milagro te dura más de una curva». Emilio lo miró sin responder. En sus ojos no había rabia, solo la calma del que ya ha sobrevivido a cosas peores. Darío se alejó dejando tras de sí el aroma a perfume caro y resentimiento. La primera práctica fue un ritual. Cuando Emilio se subió al coche, el mundo se encogió al tamaño del casco.
Dentro no había pasado ni futuro, solo el presente absoluto del rugido. Las llantas chirriaron, el motor rugió y la pista se abrió ante él como una promesa. El cuerpo se le adaptó al asiento como si hubiera nacido para eso. Cada curva era un suspiro, cada recta un latido. En la segunda vuelta los nervios se transformaron en precisión. En la tercera ya no existía el miedo. Los cronómetros comenzaron a marcar tiempos imposibles. Arístides gritó desde el muro de boxes: «Eso es», más adentro en la 7. «Deja que el coche hable». Y el coche habló. Cuando detuvo el motor, los mecánicos lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Nadie entendía cómo un novato podía sacar un tiempo así en la pista más exigente del norte. Pero no todos aplaudían. Darío, con el casco bajo el brazo, lo observaba desde su coche con los labios apretados. Su mirada era un golpe mudo. La segunda práctica comenzó con nubes bajas y un aire más pesado. Darío salió detrás de él pegado, demasiado cerca. En la curva 8, Emilio frenó al límite, pero Darío no. El golpe fue leve, apenas un roce de parachoques, pero suficiente para hacerlo girar sobre la grava. El coche se detuvo a 1 metro del muro. Emilio respiró, cerró los ojos y escuchó el eco de su corazón dentro del casco. La radio estalló en su oído. «Emilio, ¿estás bien?» «Todo en orden», respondió. Pero el otro quiso bailar. Darío pasó por el costado, levantando la mano en una falsa disculpa. Emilio bajó del coche, revisó los daños y sonrió sin humor. «Está bien», murmuró. «Nos vemos el domingo». La noche anterior a la carrera, el hotel estaba en silencio. Afuera llovía, una lluvia fina que parecía limpiar el aire antes de la tormenta. Emilio se asomó al balcón con el collar de Fran en la mano. El reflejo del relámpago iluminó su rostro. Sabía que al día siguiente todo podía cambiar. Pensó en Alicia, en Luz, en la tiendita del barrio, en el olor a pan dulce. Pensó también en su padre, aquel hombre que le enseñó que la velocidad sin propósito es solo ruido. Luego cerró los ojos y rezó sin palabras. Con la cabeza apoyada en el cristal, el domingo amaneció con un cielo azul hiriente. Las gradas vibraban. La multitud era una marea de colores. Alicia y Luz lo miraban desde casa frente al televisor pequeño de la biblioteca. Fran ladraba cada vez que la cámara mostraba el coche, rojo con el número 17. El semáforo de salida encendió las luces 1A, 1, 5, 4, 3, 2. Silencio verde, el rugido colectivo de los motores. Pareció partir el cielo. Emilio salió en 4ª posición, pero en la tercera vuelta ya era segundo. Darío iba adelante, defendiéndose con maniobras agresivas. Cada curva era una batalla, cada recta una provocación. En la vuelta 19, la penúltima, Darío cerró demasiado pronto en la curva 12. Emilio lo vio venir, calculó el error y sin pensarlo se lanzó por el interior. Fue un parpadeo. Los coches se rozaron. El rugido se mezcló con el grito del público. Cuando la nube de polvo se disipó, el rojo estaba adelante. La bandera a cuadros ondeó. Emilio Garza, primero por 3 décimas. No levantó los brazos al bajar del coche. Se quitó el casco. Respiró hondo y miró al cielo. Arístides corrió hacia él, riendo como un muchacho. «Lo hiciste, maldito. Ganaste tu primera». Emilio sonrió. «No, Arístides. Ganamos todos». Esa noche, cuando el hotel quedó en silencio, su teléfono vibró. Era un mensaje de video. Alicia, con Luz dormida en los brazos, le hablaba frente a la cámara. «Te vimos, Emilio. Corrías como si el viento te obedeciera. Ganaste, pero lo que más importa es que volviste entero». Él sonrió con lágrimas que no se escondieron. Miró por la ventana. La pista en la distancia era una cinta oscura bajo la luna. «Por ustedes corro», susurró. «Y por mí, por no olvidar quién soy». La prensa lo celebró como el muchacho que vino del polvo. Los patrocinadores comenzaron a llamar, pero la envidia de Darío también creció.
silenciosa y punzante, en las sombras del paddock, juró que esa victoria no quedaría impune. Y aunque Emilio aún no lo sabía, esa rivalidad sería el motor oculto de su destino. Porque en el mundo de los hombres que viven a 300 kilómetros por hora, el amor y el peligro siempre terminan encontrándose en la misma curva. Capítulo 3. Entre la gloria y la distancia, Europa lo recibió con un frío distinto. Uno que no se metía por la piel, sino por los pensamientos. El cielo era de un gris elegante y lejano, como si estuviera pintado sobre metal. Las ciudades parecían relojes. Todo medido, todo exacto. Los trenes partían a la hora prometida, los mecánicos hablaban con precisión matemática y los pilotos eran tratados como piezas de una máquina enorme que nunca se detenía. Para Emilio, que venía de un barrio donde el tiempo se marcaba por el olor del pan recién hecho o el ladrido de un perro, aquella perfección era casi una religión nueva. Su equipo, Rudden Motorsport, tenía talleres tan pulcros que el suelo brillaba como un espejo. Los ingenieros vestían batas grises con insignias discretas, y el jefe de escudería, un hombre seco y metódico llamado Clever, lo saludó con un apretón de manos que sonaba a advertencia. Aquí, Garza, los errores cuestan vidas, no posiciones. Emilio asintió. No necesitaba discursos. El rugido de los motores era un idioma que ya dominaba desde antes de entender el inglés. Las primeras semanas fueron un vértigo. Entrenamientos en Italia, Alemania, Bélgica. El olor a gasolina mezclado con el perfume de la hierba húmeda de los circuitos. Cada pista tenía su carácter. Monza, veloz y altiva. Hockenheim, técnica y despiadada. Spa, traicionera bajo la lluvia. Emilio aprendió a memorizar cada curva, cada bache, cada sombra. No hablaba mucho. Dejaba que su manejo dijera lo que sus palabras callaban. Los demás pilotos lo observaban con una mezcla de respeto y desdén. Era el mexicano del barrio, el que venía sin apellido ilustre, sin patrocinadores millonarios, pero con un talento que se imponía sin pedir permiso. Y entre todos ellos, uno destacaba por su hostilidad silenciosa, Darío Varela, el mismo que había jurado venganza después de aquella carrera en Mimetsy. Monterrey. Darío había comprado su asiento con dinero de familia y arrogancia de cuna, vestía relojes que costaban lo mismo que el auto de Emilio, y sonreía solo cuando había cámaras. En público fingía camaradería. En privado lanzaba frases como piedras envueltas en terciopelo. ¡Qué historia tan inspiradora la tuya, Garza! El chico pobre que llega a Europa. Casi una película. Emilio respondía con un simple gracias, sin apartar la mirada. La rabia, entendía, es gasolina desperdiciada. Las carreras comenzaron y con ellas las noches sin dormir. Emilio pasaba más tiempo en aeropuertos que en casa. Dormía en hoteles idénticos, donde el silencio era tan pulcro que dolía. El sonido del viento al otro lado de la ventana le recordaba el ladrido de Fran o la risa de Luz. Alicia le mandaba videos todos los días. Luz aprendiendo a decir papá mientras gateaba. Fran corriendo torpemente detrás de una pelota. La biblioteca donde ella trabajaba, ahora con un rincón de cuentos infantiles. Eran pequeñas postales de vida, y cada una lo partía un poco más. A veces, después de una carrera, se quedaba solo en el circuito vacío. El público ya se había ido. Los mecánicos desarmaban autos, y él se sentaba en el bordillo del pit lane, mirando el horizonte. Entonces hablaba solo en voz baja. Todo esto vale la pena, ¿no? Y el silencio no siempre le respondía que sí. El éxito no tardó en llegar. Primer podio en Hockenheim, segundo lugar en Monza 1. Victoria en Spa-Francorchamps bajo una lluvia que caía como plomo líquido. El comentarista gritaba su nombre con sorpresa. Emilio Garza, el chico del barrio, se impone en Europa. Esa noche los mensajes no paraban de llegar. Alicia le escribió: no puedo dejar de verte. Luz grita: papá corre, papá corre.
Fran no se mueve de la televisión. Estamos tan orgullosas, pero entre las líneas, él sintió algo más, un vacío. La distancia empezaba a tener peso, olor, sabor. Las semanas se convirtieron en meses. Cada triunfo traía más presión, más entrevistas, más compromisos. Alicia dormía sola casi todas las noches. Luz crecía sin su padre. Fran envejecía en silencio, esperándolo siempre frente a la puerta, como si en cualquier momento el sonido del motor volviera a anunciar su llegada. Un día, mientras revisaba su teléfono en el paddock, Emilio encontró un mensaje de voz. Era la risa de su hija. Y luego la voz de Alicia, cansada, dulce, temblorosa. Nos haces falta. Esa frase lo derrumbó más que cualquier derrota. En el circuito de Silverstone, la tensión con Darío alcanzó un punto peligroso. Durante las prácticas, ambos salieron a pista con pocos segundos de diferencia. Darío intentó pasarlo por el exterior, sin espacio suficiente. El toque fue leve, pero intencional. El coche de Emilio derrapó sobre la hierba, levantando una nube de polvo. Por poco se estrella. Cuando regresó al box, Clever lo recibió con el ceño fruncido. ¿Qué pasó allá afuera? Nada, respondió Emilio quitándose los guantes. Solo alguien que no soporta mirar desde atrás. Darío lo esperaba afuera. Le sonrió con los dientes apretados y dijo en voz baja: la suerte no dura para siempre. Barrio. Y el miedo tampoco, contestó Emilio, antes de pasar de largo. Pero esa noche, al revisar el coche, el equipo encontró una pieza suelta en el freno trasero. Un error casual, una falla técnica. Clever no dijo nada, pero sus ojos hablaban. La envidia había dejado de ser sombra. Ahora tenía manos. Los días se llenaron de ruido, pero Emilio solo quería silencio. Empezó a escribirle cartas a Alicia que nunca enviaba. Le contaba de los amaneceres en los circuitos, del olor a pasto mojado, del miedo que lo visitaba antes de cada carrera. Le hablaba como si aún durmiera a su lado. Cada noche guardaba esas cartas en la maleta, junto al collar de Fran y una foto doblada de su hija. Era su manera de mantenerse humano. Un domingo, entre carrera y carrera, logró una videollamada. Alicia estaba en la plaza. Con Luz en brazos, el viento le movía el cabello. ¿Cuánto falta para que vuelvas?, preguntó ella. Un par de semanas. O un par de vidas, respondió él sonriendo triste. Te esperamos, dijo ella, pero no tardes tanto. La distancia también se enfría. En agosto, un sobre apareció bajo la puerta de su hotel en Bélgica. Dentro, una fotografía borrosa, su coche en boxes y una figura manipulando algo en el alerón, sin remitente, sin mensaje, solo 3 palabras escritas a mano. Cuidado con él. El corazón se le apretó. No necesitaba un nombre. Sabía de quién hablaban. La paranoia se instaló como un ruido constante. Miraba 2 veces cada ajuste. Revisaba cada perno. Confiaba solo en Clever y en su propio instinto. Sabía que el peligro ya no era solo en la pista. El anuncio del año llegó en otoño. Escudería Baldor, una academia vinculada a la Fórmula 1, lo había invitado a un test en Italia. Arístides lo llamó de madrugada, gritando de emoción: «Es tu puerta, Emilio, tu entrada al cielo». Alicia lloró cuando se lo contó, no de tristeza sino de miedo. Sabía que aquel sueño podía costarle más de lo que imaginaban. «Ve», le dijo al fin, acariciándole el rostro por la pantalla. Pero no olvides el camino de vuelta. La prueba en Mugello fue una danza perfecta. El coche, blanco con rojo, parecía hecho para él. Los ingenieros lo miraban incrédulos, tomando nota de cada curva. El sol toscano caía como oro sobre la pista, y cada sombra parecía un presagio. Cuando bajó del auto empapado en sudor, el director de la escudería lo abrazó. «Tienes manos de campeón, Garza, pero más importante, tienes cabeza». Emilio sonrió.
pero no respondió. El cielo se estaba nublando, y en su interior algo le decía que el trueno aún no había sonado. A un costado, entre los mecánicos de otro equipo, una figura familiar lo observaba, Darío. Con casco en mano y sonrisa torcida, le levantó el pulgar. No era un gesto amistoso, era una advertencia. Esa noche, en el hotel, el viento golpeaba las ventanas. Sobre la cama, una carta sin remitente esperaba. No todos quieren verte ganar. Cuídate. Las sombras viajan más rápido que tú. Emilio guardó la carta en el bolsillo del mono. Junto al collar de Fran se asomó a la ventana y pensó en Alicia, en su hija, en la casa donde los esperaba la vida que había dejado en pausa. Y en ese momento comprendió que su verdadera carrera no era contra el cronómetro, sino contra el tiempo que lo alejaba de ellos, el tiempo que lo empujaba hacia un destino incierto. El rugido de los autos a lo lejos fue su única respuesta, y aunque el mundo entero celebraba su ascenso, él sabía en el fondo que la cima siempre tiene un precio, y que la envidia, como el fuego, nunca se apaga sola. Capítulo 4. El choque de las sombras. La mañana del Gran Premio Continental amaneció con un cielo de acero. No era gris de lluvia, era gris de cuchillo. El paddock parecía una colmena disciplinada. Camiones alineados como piezas de ajedrez, ingenieros con tabletas, voces en varios idiomas que decían lo mismo de siempre. Presión, temperatura, mezcla, pero con un tono más bajo, como si todos presintieran que el día exigía reverencia. Emilio llegó temprano, saludó con la cabeza, se apretó el cuello del mono y se quedó un segundo frente al auto. Blanco con venas azules, pulido hasta el capricho. Metió la mano en el bolsillo interior y rozó el collar de Fran. Luego miró el tablero del box. Plan de parada en la vuelta 18. Gomas medias, ventana amplia si salía un safety car. Clever repasó el procedimiento como un catecismo breve. 2 cosas, dijo al final clavándole los ojos. Confía en tu pie y en tu oído. Si algo no suena, aborta. Me importa más que llegues a la vuelta 1 que a la 2. Emilio asintió. Había dormido poco, pero la mente le funcionaba nítida. Desayunó café áspero y un pan que sabía a nada. En el móvil, un mensaje de Alicia. Hoy rezamos por ti a las 11 cétero. Luz te mandó un beso pegajoso de mermelada. Vuelve entero. La foto adjunta mostró a Luz con las manos manchadas de rojo y a Fran con un babero ridículo. Emilio sonrió, guardó el teléfono, volvió al ruido. La calificación había dejado a Darío adelante por una centésima burlona. Segunda fila para Emilio, P3. La parrilla olía a ansiedad y a freno nuevo. En el pit wall, Clever se acomodó los audífonos. Arístides detrás entrelazó los dedos como quien evita un juramento. Semáforo encendido. 5 luces, 4, 3, 2. Silencio espeso. Verde. Emilio arrancó limpio, casi perfecto. Ganó medio auto a la altura de la primera curva. Se metió por dentro. Frenó tarde sin bloquear. Darío defendió con violencia elegante. Dejó el espacio justo, cerró a la salida. Quedaron en el mismo aire. 2 líneas que no se tocan por un milagro de centímetros. Vuelta a vuelta, el ritmo de Emilio fue de metrónomo. Los ingenieros sonreían con el ceño fruncido. Sin embargo, en la vuelta 7, un rumor mínimo le erizó el antebrazo derecho. Un trrr corto en el freno trasero. Apenas un pellizco en el pedal. Clever. Siento vibración muy fina atrás. 30 metros antes del vértice, anunció. Datos limpios por ahora. Monitorea. Si repite, entra, ordenó. Repitió en la 9. 1/10 más largo el trrr. En la 10, nada. En la 11 de nuevo. Emilio tensó la mandíbula. Conocía a su auto como se conoce la respiración de un hijo dormido. Box si quieres. 17, dijo Clever. No me interesa la épica. Emilio calculó. Parar tan pronto lo condenaba a tráfico.
Neumáticos fríos detrás de gente impredecible. Decidió una vuelta más. Ajustó el punto de frenada 2 metros más tarde para evitar el bache que activaba la vibración. Funcionó. Sigue. Plan A, concedió Clever. Pero si el pie dice no, es no. El pie dijo sí. El corazón dijo, cuidado. Entrada la vuelta 16, la carrera se partió. Un auto rezagado mordió grava y salió un safety car. Todos corrieron a aprovechar la ventana. Rudden llamó a Emilio a boxes. Parada perfecta. 2.5 segundos. Un ballet de tuercas y pistolas de impacto. Salió detrás de Darío con neumáticos en la misma condición. Era un duelo limpio de 2 con el resto mirando. Reinicio en la 18, informó el director de carrera. Coche de seguridad fuera en esta vuelta, la fila se compactó. Darío zigzagueó con ganas, calentando gomas y provocando. Emilio mantuvo la distancia reglamentaria, frío en los ojos, caliente en las manos. Bandera verde. El rugido volvió a partir el aire. En la curva 3, Darío hizo un gesto raro con el volante, como si corrigiera tarde. En la 4 cerró demasiado. En la 5 dejó abierta una puerta que jamás deja. Trampa, invitación, Emilio no mordió. Esperó la 7, su favorita. Doble apoyo, paciencia y mordisco. Ahí trazó redondo, salió más rápido y a la entrada de la 8 colocó el coche en paralelo, rueda a rueda. Fue precioso y peligroso. Las cámaras respiraron, los dos a 280 frenando como relojeros. Entonces, a medio metro del vértice, el trrr regresó convertido en trrr, una vibración seca que subió por el gemelo como relámpago. El pedal se hundió una uña más de lo normal. No era fallo total, pero era una mano extraña en su tobillo. Vibración fuerte atrás. Reviso, pero creo que perdemos consistencia en la temperatura del disco. Cantó cada palabra pesada. Safety margin plus y 2. Evita atacar por dentro. Espera recta larga. Copy. 17, respondió Clever con un hilo de hielo. Emilio obedeció. Regaló medio metro. Se pegó a la caja de cambios de Darío y esperó la recta principal. Inspiró. Sintió el aire como si supiera su nombre. Salió perfecto de la última curva, DRS abierto, motor aullando. Se emparejó. A su izquierda, Darío lo miró un instante. Fue un segundo largo como un juramento roto. Entonces el rival se movió 2 veces. Un cambio suave y luego un latigazo de medio carril. Antirreglamentario. Infame. Emilio levantó apenas para no tocarlo. Perdió inercia. Volvió a traccionar. Fue suficiente. Llegó al frenaje con el coche medio descolocado. Pisó el freno con la fe puesta en la mecánica y en Dios. El pedal vibró, pero mantuvo. Se metió tarde. Salvó el vértice con un hilo de milagro. Detrás el tercero bloqueó y casi los toca. La radio de medio paddock explotó en insultos velados. Dirección de carrera anotó investigación. Sigue, te quiero con vida, dijo Clever. Este no es el día del mártir. Emilio tragó saliva. Pensó en Luz mordiéndose los puños, en Alicia apretando una servilleta de tela, en Fran sentado junto a la puerta, viejo y digno. Pensó también en el barrio, en la tiendita, en la biblioteca de lámpara verde, y decidió que no iba a morir ese domingo por demostrar nada. Aún así, peleó. Gestión fina, 2 vueltas de cargar batería, cuidando temperaturas. En la 26 lo intentó por fuera. Inútil. En la 27 amagó por dentro y salió por el mismo lado. Medio auto por delante pero sin pista. Darío lo empujó al bordillo. 2 ruedas en la pintura blanca, el coche temblando como potro. Emilio sostuvo con muñecas de panadero que amasó 1000 madrugadas. Entonces el golpe invisible. En la 29, al frenar para la chicana, el pedal se fue 1 centímetro más. No se hundió al piso, pero cambió la fe. Bastó para que el auto mordiera más piano del debido. El clonk fue claro. El coche rebotó, se puso nervioso y en el cambio de dirección tocó el difusor de Darío con el end plate delantero. Apenas.
Suficiente. El alerón vibró. La nariz sensible pidió piedad. Daños frontales menores. Balance adelante, 2 clics, cantó el ingeniero. Recibo, contestó Emilio. Puedo traerlo a casa, pero no atacaré ciego. Clever cayó 2 segundos. Luego dijo la frase que definió la tarde. Cobra cuando abran la caja. Si no abren, trae el auto entero. Este campeonato se gana con cabeza. La carrera terminó con Darío primero, Emilio segundo. En el Parc Fermé, los autos quedaron alineados como soldados sin sangre. Darío bajó del coche alzando los brazos, sonrisa de póster. Emilio se quitó el casco y respiró hondo, la quijada de piedra. En la sala de pesaje se cruzaron. Nadie más. Casi barrio, susurró Darío, acercándose tanto que el aliento olía a menta y soberbia. En Europa el segundo es el primero de los perdedores. Emilio sostuvo la mirada. Lo iba a empujar con un hombro y seguir de largo, pero vio algo distinto. En el borde del guante de Darío, pegado con cinta, un fragmento de cinta negra con polvo metálico. Una tontería, salvo por el detalle. Era el mismo tipo de cinta que usan para sujetar temporalmente sensores cerca de los frenos en pruebas, no en carrera. El estómago se le hizo piedra. Nos vemos en dirección de carrera, dijo Emilio y se fue sin esperar respuesta. La reunión fue corta y estéril. Dirección revisó el doble movimiento de Darío. Emitió una amonestación sin sanción. Conducción agresiva dentro de los límites. Nadie habló de frenos, de vibraciones, de sobres bajo la puerta. La política del paddock es una alfombra gruesa. Debajo cabe de todo. Clever no alzó la voz. Pidió acceso a Parc Fermé por curiosidad técnica. Recorrió con un técnico los bordes del alerón trasero del auto de Darío con una linterna. Nada. Zonas limpias. Emilio miró los suelos, los end plates, los ductos. En el suyo, el carbono tenía microgrietas coherentes con el golpe de la chicana. En el de Darío, nada fuera de lo esperable. Paranoia, limpieza express, juego de espejos, no había prueba. Y sin prueba no hay guerra limpia. No perseguimos fantasmas, dijo Clever al salir. Fortalecemos lo que sí tenemos. ¿Qué tenemos?, preguntó Emilio agotado. Ritmo, un segundo puesto que sabe a victoria moral. Y la certeza de que el que juega sucio termina enseñando las cartas. Dale tiempo. Esa noche el hotel volvió a ser el mismo cubo de silencio de siempre. Emilio dejó el casco sobre la mesa, sacó el USB del sobre anónimo y lo volvió a ver. Pausó en un cuadro. Manos con guantes oscuros cerca de un conjunto de freno. 3 puntos de referencia del garaje. Nada concluyente. Sí suficiente para encender la prudencia. Tomó nota de ángulos, de tiempos. Se prometió memorizar su auto como si fuera un salmo. Marcó a casa. Alicia atendió con voz en calma. Te vi, dijo. Corriste valiente y limpio, y estás entero. Estoy entero, confirmó. Pero hoy entendí que no basta con ser rápido. Hay que ser frío. Frío no, corrigió ella. Claro, no te congeles el corazón. Se quedaron callados, escuchando de fondo la respiración de Luz. Luego, como quien coloca una piedra exacta en una bóveda, Alicia añadió: si esto te quita la paz, no vale. Si te la da, entonces aguanta. No confundas sacrificio con idolatría. Emilio cerró los ojos. El consejo le entró sin resistencia. Miró el collar de Fran sobre la mesa. Al otro lado del mundo, el perro seguramente dormía junto a la puerta, cabeza en las patas, custodio anciano. Aguanto, dijo, pero con la cabeza despierta. Colgó. Escribió una carta que sí envió. 3 párrafos sencillos a Luz, hablándole de la pista como si fuera un río y de los autos como peces que hay que respetar.
Adjuntó una foto de su guante con el collar de Fran enroscado. Para que sepas, escribió, que tu papá no corre solo. 2 días después, el equipo recibió un correo anónimo con un enlace a un foro de mecánicos. En un hilo escondido, alguien describía un truco viejo para provocar microvibraciones, sin dejar rastro. Minúsculas arandelas invertidas que a temperatura modificaban el asiento del pistón. Nada que un control serio no detectara. Nada que un equipo con prisa no pasara por alto. Clever imprimió el hilo, reunió al personal y blindó el protocolo de Parc Fermé interno. Doble firma, doble control, solo manos de confianza. El enemigo no era un nombre, era la tentación de ser descuidados. Emilio respiró más hondo. No había vendetta, había método. Esa tarde en el taller se quedó solo con el auto. Le habló bajo, como se le habla a un caballo que te salvó de caer. Nos queda camino. No vamos a correr para demostrarles. Vamos a correr para merecer. Se apagaron las luces. Dejó una mano sobre el cofre un segundo más de lo normal. Su sombra se alargó sobre la fibra de carbono y por primera vez en semanas no se sintió pequeño. El cielo fuera del box no era de cuchillo ya. Era un azul limpio, sin nubes. A lo lejos un perro ladró en algún patio europeo recordándole al suyo. Sonrió. El capítulo de la sombra se había cobrado su cuota, sí. Miedo, segundos, dudas. Pero no se había llevado lo único irrenunciable. El curso moral. Al día siguiente volaría a casa por 48 horas. Vería a Alicia, a Luz, a Fran. Volvería a oler pan y gasolina del barrio. Y regresaría a Europa con algo más que contratos y telemetrías. Con la fuerza tranquila de quien sabe para quién maneja. El clímax se asomaba en el horizonte como una recta interminable con bandera a cuadros al fondo. Y cuando llegara, no lo enfrentarían los puños, sino los principios. Porque hay victorias que no se miden en podios, sino en la manera en que uno mira a los suyos al abrir la puerta. Y en eso Emilio no estaba dispuesto a perder. Capítulo 5. A un latido de la gloria. La noche antes del Gran Premio de México, el cielo de la ciudad vibraba con un rumor que parecía respirar. Era más que emoción. Era fe, el regreso del hijo del barrio. El chico que había corrido por las calles polvorientas ahora iba a enfrentar su carrera más importante frente a su gente. El autódromo ya tenía su nombre impreso en pancartas. Vamos, Garza. Los periódicos lo llamaban el milagro mecánico. Los niños pintaban autos de juguete con su número. Y en un rincón del viejo vecindario, Alicia preparaba luz para dormir, mientras Fran, ya canoso, descansaba junto a la cama. Ella le puso una manta al perro, sonrió y murmuró: «Mañana corre tu papá, viejo amigo. Cuídalo desde aquí». Emilio había llegado días antes. Caminó por las calles del barrio con gorra y lentes, casi como un fantasma. Todo le olía igual. El pan, el diésel, el café recién molido. En la esquina la tienda donde trabajaba de repartidor seguía igual, aunque la fachada tenía una nueva capa de pintura. El dueño lo reconoció sin decir nada. Le ofreció un refresco y un apretón de manos. «Siempre supimos que ibas a llegar lejos, chamaco», le dijo. «Pero no sabíamos cuánto ibas a volver». Esa frase se le quedó pegada al pecho, porque en el fondo, Emilio también lo había olvidado. Volver. Esa noche fue a casa. Alicia lo esperaba en el portal, más hermosa que nunca, más real que en todas las fotografías que había mirado en soledad. Se abrazaron sin palabras. El olor de su cabello era el mismo, solo un poco más adulto, más tranquilo. Luz corrió desde el interior tropezando con los juguetes. Tenía los ojos de él, la sonrisa de ella. «¿Papá?» Emilio se agachó y por primera vez en mucho tiempo la vida le pesó exactamente lo justo. El tamaño de los brazos de su hija. Fran ladró, despacio,
Viejo pero orgulloso, saltó lo mejor que pudo y le lamió la mano. «También te extrañé, campeón», le susurró Emilio mientras sentía que el corazón se le desbordaba. Cenaron los tres juntos. No había lujos, solo arroz, tortillas y el tipo de silencio que cura. Alicia lo miró y le preguntó sin adornos: «¿Por qué sigues corriendo, Emilio?». Él bajó la vista, giró la taza entre las manos. «Porque cuando corro, todavía siento que puedo arreglar lo que el mundo rompe». Alicia sonrió con ternura y un poco de miedo. «Entonces corre, pero vuelve. No quiero medallas, quiero verte volver». El día de la carrera amaneció con sol de bandera. El circuito hervía, las tribunas parecían marea viva, y en medio de todo Emilio se sentía más pequeño y más fuerte que nunca. Había dormido apenas 3 horas. A las 6 de la mañana, Clever lo había llamado a su habitación. Sobre la mesa, un sobre sellado. Dentro, una fotografía. Darío en su garaje la noche anterior, con un técnico de su antiguo equipo Ruden. Un trato bajo la mesa, un intercambio de manos y herramientas. «No es paranoia», dijo Clever. «Es guerra. ¿Pruebas oficiales?» «Solo si quieres perder medio campeonato por política». «Entonces no. Lo ganaré en la pista». Clever lo miró con un respeto nuevo. «¿Recuerda quién eres, Garza?» «El chico que aprendió a correr sin que nadie le diera permiso». Los motores rugieron. La multitud era un solo corazón latiendo. Emilio, en la pole, respiró hondo. El aire de su tierra tenía sabor a maíz, a sudor y a promesa. 5 luces rojas. Silencio. Y de golpe, el rugido del mundo. El auto saltó como una bestia contenida. Primera curva perfecta. Segunda limpia. Darío venía detrás, implacable. Era su sombra, su espejo oscuro. Por 20 vueltas ninguno cedió. El público gritaba su nombre. En el paddock, Alicia apretaba una medalla de San Cristóbal. Fran, frente al televisor, ladraba con cada cámara on board. En la vuelta 28 ocurrió un sonido corto, metálico, una vibración distinta, no del freno sino del eje. El alma le reconoció la firma del sabotaje. El coche mordió la curva con más fuerza de la necesaria. Dio un coletazo y en ese instante el reflejo lo salvó. Contravolanteó, apretó embrague, levantó gas, salvó el giro con un ballet imposible. «Problemas en el eje trasero derecho», gritó Clever. «Lo siento». «Puedo mantenerlo», respondió Emilio, la voz como acero. El público vio el derrape, se levantó en un solo rugido. El auto volvió a la línea. Los comentaristas perdieron la voz y Darío, justo detrás, se vio atrapado en su propia sombra. Intentó aprovechar la distracción. Se tiró por dentro, pero su línea fue demasiado agresiva, su cálculo demasiado orgulloso. El toque fue inevitable, un chispazo, una nube de humo. Ambos autos cruzaron la recta juntos, rozando la tragedia. El de Darío perdió control, se fue contra el muro. Emilio logró frenar, el coche temblando, respirando como un animal herido. El silencio cayó sobre el circuito, bandera roja. Emilio bajó del coche, el casco aún humeaba. Corrió hacia el monoplaza de Darío. Los comisarios ya estaban allí. Darío respiraba inconsciente, el rostro cubierto de hollín. Emilio se arrodilló, lo tomó de la mano y dijo en voz baja: «Ya estuvo, hermano. Esto no vale tu alma». Lo llevaron en camilla. Él se quedó solo, empapado en sudor y aceite, mirando el cielo. Sabía que todo el país lo miraba también. Horas después, la carrera se reanudó con una votación del comité. Media distancia. Sin puntos dobles, el público pidió su regreso. Emilio, exhausto, subió de nuevo al auto. Clever habló por la radio con voz quebrada. «Esto ya no es por el campeonato, es por cerrar el círculo». «Copiado», respondió él. «Vamos por casa». La pista olía a polvo y esperanza. El coche vibraba, pero aguantaba. Cada curva era una oración, cada recta, una despedida.
Cuando cruzó la meta, el cronómetro marcó P1. La multitud estalló, los altavoces temblaron. Emilio Garza gana el Gran Premio de México. El chico del barrio, el que nunca se rindió, el que había aprendido que las verdaderas victorias no se miden en trofeos, sino en las manos que te esperan al volver, en el podio. Emilio no levantó el trofeo enseguida, miró al cielo, besó el collar de Fran y lo alzó despacio. El sol reflejó un destello sobre el metal, y en ese brillo creyó ver las sombras marcharse, finalmente lejos. Días después, en el hospital, Darío abrió los ojos. Emilio estaba ahí. Silencio primero, luego una risa cansada. «Ganaste», murmuró Darío. «No», dijo Emilio. «Sobrevivimos». Darío cerró los ojos y una lágrima rodó por la herida del orgullo. Meses después, Emilio volvió al barrio. Dejó el trofeo sobre el mostrador de la tienda donde trabajó de joven. «Para que los niños crean que se puede», le dijo al dueño. Alicia lo esperaba afuera, con Luz tomada de la mano y Fran caminando lento. El sol bajaba, pintando la calle de oro viejo. «¿Terminó la carrera?», preguntó ella. Emilio sonrió. «No, apenas empieza». La niña corrió a abrazarlo. El perro ladró una vez, como si entendiera, y el mundo por un instante se quedó quieto. El aire, el polvo, el calor, todo parecía decirle lo mismo. «Ya llegaste a casa».